yo quería quizás primero preguntar si cuán familiar sois con temas de Bitcoin, Ethereum y demás, de la parte tecnológica, de si tenéis si tenéis o no, no es tan importante. Pero si bastante familiar, si tenéis que levantar las manos, hay gente que sea bastante familiar. La real ya es bajar y hacer cosas. Conocer cómo funciona y demás, más o menos sí que... Vale, o sea que, no, lo digo porque en algún momento por ahí que saber cómo qué es una transacción, qué es un bloque, qué es un nodo. Bueno, lo digo por más que nada en algún momento saltar durante la charla, iremos mirando algún concepto porque alguno que sea. Vale, en concreto no es sobre Bitcoin, no sobre Ethereum, sino es Solana, que es una tercera. Entonces, sobre todo lo que yo creo que me di cuenta al hacer la introducción es que es más sobre cuál es el caso de uso y por qué es necesario tener más de una. ¿Por qué hay Bitcoin, Ethereum y por qué alguien decide crear una tercera? ¿Vale? Porque sí que hay una cosa en particular que tiene Solana, que es lo que me atrajo la atención a mí y es por lo que realmente me he metido en esta parte del mundillo. Sobre mí, yo no trabajo en blockchain, es decir, soy lo que se llama un web 2 engineers, que yo me imagino que es los que somos aquí, es decir, trabajo en backend, trabajo en Conto, que es un banco francés, y soy backend en el equipo de transferencias. O sea, sí, básicamente hago backend, comunicaciones backend con la red SEPA y cosas por el estilo, que no tiene nada que ver con que haga blockchain en el curro, no hacemos. Es decir, sí que en algún momento el banco se ha planteado hacer alguna cosa, pero de momento nada. Mi experiencia es en fintech y previamente en juegos. Hubo una etapa en la que estuve trabajando en temas de juegos de mobile y lo que decía, trabajo en Conto, que es una startup, que es un banco, uno de estos neobanks. El motivo por el cual cambié o estoy haciendo el cambio a lo que sería tecnologías de blockchain viene un poco por esto bueno, por esto no. Es una idea que siempre que veo este vídeo, que lo he visto en alguna ocasión, fue el motor de hacer un cambio. Es un poco una tontería porque es un anuncio y hacer un cambio de carrera o lo que sea por un anuncio es una tontería. Pero sí que tuvo alguna parte de influencia. Lo voy a poner, son 30 segundos. El audio espero que se... Every day the same. I'd be aloof till lunch, then coldly indifferent after. To me, everything was just, yeah. Then it hit me. Why be so cat? Why not be a bit more dog? I mean, look at the world today. It's amazing. Running, amazing. Chasing cars, amazing. Sticks, amazing. Carpe diem. It means grab the frisbee. Maybe we should all be a bit more dog. Be more dog. Vale, casi tengo que pedir perdonar por ese, pero es un poco, era un poco la idea. La idea es la forma en la que tenemos de hacer ingeniería a día de hoy en lo que se llama Web 2.0, la parte de backend. Yo tenía el feeling de lo que era el gato, ¿sabes? Es decir, llevamos podría decir 10 años en los que prácticamente no ha habido ningún cambio en innovación, tecnología. Yo trabajo en Go salió en 2010, nosotros empezamos en 2014 a utilizarlo y he utilizado Go. Kubernetes, que me imagino que es donde desplegamos, el despliegue por defecto a día, salió en 2014 y ha evolucionado mucho, pero quiero decir, no ha cambiado enormemente. Temas de Domain Driven Design, hay un grupo de crafters Vigo que miran Domain Driven Design y lo que hacen es, tienen un grupo en el que leen libros que tienen más de 20 años, entonces, y eso es el sumum de nuestra carrera a día de hoy. Yo realmente lo que es mi trabajo en el día a día es aplicar temas de Domain Driven Design, temas, pero que son cosas que hacen más de 20 años, entonces el feeling que con la parte de ingeniería o con el ingeniero que tenga dentro, hace como 10 años que empecé a trabajar en startups, que aquello era
la movida de startups de 2014 o hace 10 años está muy divertido. Ahora es como que se ha diluido y es un poco que hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, el feeling un poco de cambiar a una tecnología como hacer temas de blockchain es porque es un entorno que a lo mejor está como nosotros estábamos temas de startups hace 10 años, ¿vale? Es diferente, ¿vale? Entonces, no quiero ver el vídeo otra vez, aunque ya os digo que a veces me lo pongo... Ok, lo que os decía antes, ¿no? De qué es la TAR, es una charla sobre tecnología. No voy a hablar nada de cripto, ni recomendaros que compréis, dejéis de comprar, ni tiene nada que ver con que se supone que cripto es la historia de que bueno, antes había conchas o lo que metales preciosos o lo que sea y que en un futuro habrá Bitcoin. No lo sé, ni tampoco en realidad me importa mucho. Es decir, sí que veo el uso de la parte de ingeniería que tiene un blockchain y los casos de usos que puede tener, y de hecho algunos veremos al día de hoy, pero en ningún momento me vais a oír recomendar nada de cripto que compréis o dejéis de hacerlo. ¿Y qué es Solana? Es simplemente, pues, si lo que se conoce el día de hoy es Bitcoin y Ethereum. Solana es una tercera, un tercer blockchain que está enfocado en dos conceptos muy principales, que es que sea rápida y que sea barata. Vale, ahora iremos en detalles en qué significa que sea rápido y que sea barato. Utiliza algo que se llama Proof of Stake, que es lo mismo que utiliza Ethereum. Bitcoin trabaja con Proof of Work, luego lo veremos. Visto un poco las preguntas que os he hecho antes, luego a lo mejor salto de lo que es la presentación y miramos qué es exactamente eso. Trabaja con una cosa que se llama Proof of History, que también lo veremos, que es una parte muy principal de cuál es la diferencia entre Solana y qué es lo que habilita, y que está escrita en Rust. No sé qué. Sí, yo sé que... De hecho, si estamos aquí hoy es por eso, porque quiero decir, al final fue Eloy el que me convenció y estoy seguro que si estuviera escrito en Python no estaríamos aquí, pero el rollo de que está escrito en Rust para Eloy no hay el hecho de que esté escrita en Rust no implica ningún campo. Podría estar escrita en C++ o en Go. Sí, en parte, bueno, si fuera en C++, yo no sé qué prefiero leer, si prefiero leer Rust que C++, pero quiero decir, de hecho Solana empezó en, la historia dice que empezó en C++ y el creador durante un fin de semana, alguien le habló de Rust, un Eloy, tenía un coleguita que sería un Eloy de la vida que se lo dijo y se ve que en un fin de semana hizo todo el código que tenía, lo migró a Rust y a partir de entonces solo utilizaron Rust. Pero bueno, eso no sé cuándo de eso es verdad. Lo que es importante es esta parte, es decir, porque hace referencia a qué es el caso de uso. Cuando hablamos de velocidad es cuando nosotros enviamos una transacción en Bitcoin. Bitcoin genera cada uno de los bloques donde se van a guardar cada una de las transacciones, tarda 10 minutos en generar uno de ellos, ¿vale? Si es el caso de Ethereum, tarda 13 segundos, ¿vale? Y si es el caso de Solana, son 400 milisegundos. Eso significa que cada transacción que yo envío es el tiempo que va a tardar en pertenecer a lo que es el blockchain. No es el tiempo final porque normalmente hay una recomendación de que se ha de esperar que haya 6 bloques para que una transacción se dé por finalizada. Entonces, por norma general, habría que multiplicar cada uno de estos tiempos por 10. Entonces, si pensamos que yo quiero enviar dinero a David y vamos a tardar 10 minutos, el caso de uso para este tipo de transferencia de dinero tiene algunos problemas. Es decir, David tiene confianza, pero no vamos a estar una hora esperando a que esté confirmado el pago, ¿no? Entonces, entre nosotros no habría ningún problema, pero entonces, para muchos casos de uso, como es el que se usa Bitcoin, como que es un depósito de dinero, está muy bien, no hay ningún problema en que tarden 10 minutos, pero si se quiere hacer un pago con tarjeta cuando estás comprando el pan, pues seguramente hay algún problema. Bitcoin tiene algunas soluciones sobre esto, que es que hay una red que se llama Lightning Network que intentan reducir este tiempo y realmente que se permitan hacer pagos a velocidad de cajero, y que eventualmente cada cierto tiempo todas las transacciones se graben en Bitcoin. Pero
y no hay ningún pero, funciona bastante bien. Pero lo que es Bitcoin en sí tiene un tiempo de que cada bloque que incluye todas las transacciones que se han podido meter en ese bloque pasa cada 10 minutos. Ethereum tarda 13 segundos y Solana 400 milisegundos, que es un tiempo que es más respetable. Quiero decir, normalmente, por ejemplo, los pagos con tarjeta tienen un time limit de 200 milisegundos, entonces digamos que estamos en ese rango, ¿no? Que llega al rango de un pago con tarjeta. También el que es barato, esta es la media creo que es la media cuando cogí esta foto que fue hace 2 días, la media de un coste por transacción son de $6 en Bitcoin, $2 en Ethereum, menos de, no sé cuánto es eso, si os digo la verdad, es menos de, ¿eh? 5, sí, no sé, pero claro, iba a decir 5, no son 5 céntimos, pero quiero decir, es un milicéntimo. Claro, entonces el tema básicamente se aplica lo mismo, es decir, si yo voy a pagar un café con leche y tener que pagar 6 euros por una transacción, no tiene mucho sentido, entonces se reducen o se cambian lo que son los casos de uso en sí. Cambio Solana es muy rápido. Entonces, la idea es, si es más rápida y es más barata, sería mejor. La idea principal es que no es así, es decir, todo tiene que ver en base a Bitcoin es lenta por un motivo en particular o tiene esa velocidad por un motivo en particular. Ethereum tiene esa velocidad por otros motivos en particulares. Y Solana tiene esta velocidad haciendo una serie de trade-offs. ¿Cuáles son estos trade-offs? Pues uno de ellos es el cómo funciona o cuán segura es o cuán descentralizada es una red. Me va a costar a lo mejor explicar porque sí que es verdad que cuesta un poco encontrar infografías que fueran adecuadas y que pudiera utilizar. A lo mejor saltamos en algún momento, pero quería que esta parte era la que más clara quedara, ¿no? Bitcoin trabaja con una cosa que se llama Proof of Work, que es supongo lo que es más famoso de Bitcoin es pues, el hecho de que prácticamente acabó con las gráficas que existían en el mundo y que todavía, en realidad todavía lo hace. Es decir, hay data centers enteros construidos con gráficas que se dedican a minar Bitcoin. Si vemos en lo que es el flujo de una transacción en Bitcoin, hay una persona que se llama Jack que tiene un wallet de Bitcoin y quiere enviar dinero a una persona que se llama Rose. Entonces Rose tiene una dirección de Bitcoin. Jack simplemente introduce la amount, es decir, la cantidad y la fee que quiere pagar, que no está claro siempre esa fee, puede ser variable, es decir, cuanto más fee quiero incluir, más, siempre hay una minimum fee, pero cuanto más fee quiero incluir, normalmente hará más apetecible que mi transacción acabe ocurriendo. Envía la transacción. ¿Dónde envía la transacción? Pues la envía un nodo. Por norma general, cuando tenemos una aplicación de un wallet de Bitcoin, está conectado a un nodo que a lo mejor seguramente lo controle la misma aplicación a la que estoy utilizando, ¿no? Pero básicamente envía esa transacción. Y ahí hay un concepto muy importante que es lo que se llama el mempool, que es decir, todas las transacciones que vamos a poner que todos estuviéramos haciendo van a acabar en una lista que se considera el mempool, que son transacciones que no están incluidas en la red. ¿Vale? Es decir, nuestra transacción que incluye de quién quiero enviar dinero, a quién lo quiero enviar, la cantidad, la fee, toda la información referente a esa transacción, acaba en una lista en memoria, como si fuera prácticamente es un Redis, pero es una lista en memoria con todas las transacciones que tiene ese nodo. En ese nodo en concreto. Y ese nodo en concreto se encarga en distribuir todas las transacciones que él tiene en el mempool a los otros nodos que forman la red. Como si fuera yo creo que el medio de comunicación que siempre es un medio de comunicación directo por TCP, o sea, es como si estuviéramos. Sí, o sea, es una comunicación directa. Entonces, digamos que todos los nodos en sí tienen este mempool, que es una lista de las transacciones que todo el mundo está queriendo enviar, ¿vale? Y están comunicadas entre sí. Entonces, ¿qué ocurre? Supongo que es famoso el que entonces estos nodos empiezan a querer minar todas estas transacciones. Entonces, ¿qué hace un nodo? Por norma general, el tamaño que tiene un bloque de blockchain es limitado, de Bitcoin es limitado. Entonces, yo quiero introducir en un bloque todas las transacciones que por norma general me vayan a dar mayor dinero, que tiene que ver con la fee que se está enviando en ese momento. Entonces, es decir, cada nodo está intentando
ganar el mayor dinero posible, porque es decir, lo que son las fees de la parte de Bitcoin es parte del dinero que me voy a crear, que me voy a quedar, ¿no? Entonces, digamos que si bien el software de Bitcoin tiene un concepto de que intenta extraer el máximo valor, sí, de cada nodo de cada bloque que se genera para cada nodo que lo mina, sí que siempre hay un margen en el que deja que todas las transacciones pasen. Pero hay mucha gente que se hace sus propias implementaciones de un nodo. ¿Para qué? Para maximizar el dinero que gano como creador. Entonces, por eso mucha gente tiene los nodos de Bitcoin con un fork propio en el que intentan maximizar ese dinero que se va a ganar, ¿vale? Eso, pero ocurre una cosa en este sentido, que es que independientemente de las transacciones que yo quiera introducir, yo estoy compitiendo con el resto de los nodos en la red. Es decir, yo he decidido estas, pero no significa que vaya a ganar. Pues puede ganar cualquier otro nodo, y cuando gana cualquier otro nodo, las transacciones que van a prevalecer son las suyas. Si ganan dos nodos a la vez, va a haber una pequeña resolución de conflictos en la red para intentar ver quién es el que gana, ¿no? El que consigue esta parte que pasa después, que se llama block propagation, que es decir, si yo he conseguido minar un nodo, intento comunicar este nodo minado a todos los restos de la red, ¿no? Entonces, el resto de nodos de la red entran en un proceso en el que intentan validar que ese bloque que yo he minado sea válido. Entonces, intentas como convencer al resto de los nodos de que este bloque que has minado es válido. No sé si para cómo minar un bloque en concreto, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero imaginaos que esto sería toda la lista de las transacciones. Al final es como si fuera un JSON. Entonces, cuando la parte de minado consiste en generar un JSON con todas las transacciones que yo quiero utilizar e intentar generar un hash. Y este hash tiene que tener un número de ceros, que es el que está definido por la red, para que sea la dificultad de ese bloque. ¿Me explico? Es decir, por norma general, si tú estás generando de un texto como este un hash, es muy raro que ese hash vaya a tener, no sé cuántos ceros estamos viendo aquí, pero vamos a poner 20. Vale, creo que el máximo número de ceros que hubo fueron 23. Pero es decir, la dificultad de generar, o cuando he ganado yo o cuando he minado yo un bloque, significa que he sido capaz de generar con este JSON un hash que tenga un número de ceros que está definido por la dificultad de lo que sería la red en ese momento. Y todos estamos compitiendo en generar un hash como ese con un número de transacciones que están en el mem. ¿Sí? Vale, el tema es cómo genero hash diferentes. Hay uno de los valores que está en el JSON, que es simplemente un contador que puedes empezar en el que sea, y entonces tú vas incrementando el contador, y como es un JSON diferente, voy a generar un hash diferente. Entonces la idea es, pero como los hash al final no siguen ninguna norma, da igual por qué número empiezo, por qué número termine, que realmente tengo que hacer el trabajo de generar el hash para poder minar el nodo. ¿Sí? Esa es la parte clave del Proof of Work, que se considera el modo más seguro, porque es decir, en realidad eso es una pura competición de computación. O sea, no hay nadie la única forma de hacer trampas es o tener ventajas es tener más computación que el resto, ¿no? Y es por lo que todas estas granjas de servidores o de gráficas compiten a día de hoy, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia sobre lo que se denomina Proof of Stake, que es como Ethereum o Solana trabajan? La idea es, el cambio a Proof of Stake tiene que ver en que todos los recursos para generar lo que estábamos hablando del Proof of Work, pues tienen un coste no solo de las gráficas, sino también, sobre todo, es el tema de electricidad, el que más cuenta a día de hoy. Entonces, cambiar a un sistema que fuera diferente. ¿Cuál es ese sistema que es diferente? Es decir, Proof of Stake, el stake es yo en los nodos que van a realizar las validaciones pongo una cantidad de dinero, en concreto de la moneda en la red. Es decir, si es de Ethereum tienes que poner 32 ETH, que creo que a día de hoy son unos $90.000, para generar un nodo, para poder ser seleccionado a participar en la red y validar estas transacciones. ¿Qué hace esto? Es decir, si yo fuera un mal actor de que quiero hacer trampas,
en realidad estaría perdiendo mi propio dinero, porque la idea de Proof of Stake es que si tú pones tus propios fondos en el nodo, tú vas a ser un buen participante de la red, porque si no fueras un buen participante de la red, ¿para qué en principio estás en la red intentando ganar más de esos fondos o más de esa moneda y te estás arriesgando a una cantidad de dinero que es muy respetable, que además es cuanto más dinero tienes puesto o cuanto más coins tienes en este, ya sea de Ethereum o Solana, cuanto más Ethereum o Solana tienes puestas en este stake que está asignado al nodo, más posibilidades tienes de participar en la red. ¿Vale? Entonces, hay un mecanismo que es, bueno, las transacciones, sobre todo en la parte de Ethereum, entran en el mempool y un nodo get selected randomly. El randomly no es randomly, 100% es randomly teniendo en cuenta lo que se había comentado. Hay más factores aparte del stake, como es cuán resilient es el nodo. Es decir, si yo tengo un nodo, yo lo puedo tener en casa. Si se va la luz cada 2x3, entonces mi nodo puede ser penalizado porque no soy fiable para ejecutar transacciones, ¿no? Entonces, no es el randomly, es randomly, pero hay una serie de factores que van a mejorar ese día. Pero la idea es que al final el concepto es el mismo. Al final hay una serie de transacciones que acaban minadas y que digamos, acaban ejecutadas entre sí. ¿Vale? El tema es si lo que comentábamos con el tema de si cuando estábamos hablando de Bitcoin, en base a las transacciones que que todo el mundo ha enviado, yo gano el dinero que son las fees. Es un sistema que se considera que es bastante legítimo, porque si yo soy la persona que ha sido elegida para generar un nodo, pues ya no tengo que competir con el resto. Yo he sido elegido para seleccionar este nodo. Entonces, yo puedo elegir las transacciones que van ahí. Vale, entonces, hay un término para esto que se llama MEV, que es Maximum Extractable Value, que es cuánto es el mayor dinero que puedo sacar de todas las transacciones que hay, ¿no? Entonces, si en el caso de Bitcoin eran las fees y que yo compito contra dos nodos, el problema que tienen Ethereum y Solana es que, ¿qué pasa si yo meto una transacción por delante de todas las transacciones que van a pasar? Que es mía. O sea, yo he sido el nodo y este es el problema que tienen estas redes, porque esto pasa a día de hoy. Es decir, imaginaos que todos hemos comprado un montón de, vamos a hablar de Solana en este caso, y yo tengo que hacer el nodo y yo sé que en este bloque se van a incluir un montón de transacciones de compra por altas cantidades. ¿Qué ocurre si yo pongo mi compra delante de todas? Que todas las compras que vienen detrás van a subir el precio y van a subir el precio de mi valor. Y yo puedo vender al final. Entonces yo estaría ganando dinero simplemente por correr un nodo en mi casa y colar mis transacciones delante de las que están ejecutando el resto. Y esto, quiero decir, pasa, no es decir, la gente que seguramente lo que más nodos tienen en Ethereum y Solana, se utilizan este sistema. Vale, entonces, no siempre, sí que, por ejemplo, en Solana o en Ethereum hay muchos nodos que están funcionando por las propias fundaciones que tienen. Ethereum tiene una fundación y Solana también. Tienen un montón de nodos que no hacen este tipo de cosas, pero sí que los nodos que tienen mucha gente en casa hacen este tipo de prácticas. No, el fee realmente es propio uso de la red. Es decir, si tienes una red que puede generar un bloque cada 12 segundos y solo pueden tener, digamos, hay un número limitado de transacciones que pueden entrar en esos 12 segundos. Entonces, la única manera de asegurarte de que tu transacción es hacer que suban las fees. Las fees pueden forman parte de esto. Pues es decir, si yo a una transacción le pongo 10 veces la fee que existe, la media de la fee que existe, hay sites que te dicen cuáles las fees que hay cuál es la media de las fees que hay en ese momento. Si le pongo un valor de 10, estoy seguro de que los nodos en sí van a seleccionar la mía antes que las otras, ¿no? Por eso las fees es puro uso. Cuando hay un pico, pues como está pasando ahora, que Bitcoin está por encima de lo que ha estado nunca y todo el mundo está comprando, pues las fees, no, los $8 que he dicho hoy creo que
han llegado a valer $172 en algún momento esta semana. O sea, el cambio de 8 a 100... También hay mucha gente que se espera, ¿no? Quiero decir, hay gente que ahora quiere comprar y no le importa pagar, pero hay mucha gente que a lo mejor decide esperar a que las fees bajen un poco en ese sentido. Pero tiene que ver con todo esto porque al final es de lo que viven los que tienen un nodo en casa. Vale, pero a fin de cuentas, esto tiene que ver con lo que venía diciendo antes, que es, no hay ninguna de las tres que sea mejor. Es decir, si Bitcoin es más segura, todo este tema de MRV, por ejemplo, en Bitcoin pasa relativamente poco porque al final tengo que competir cada 10 minutos con un montón de gente, entonces no sé si voy a ganar. Es decir, y si mi nodo, y si todas las transacciones que yo creo que me van a dar dinero no ganan, no existe este concepto tal como es. Seguro que hay gente que lo está haciendo, pero es mucho más difícil. Pero, por ejemplo, en Solana es el orden del día porque el nodo cuesta muy poquito de arrancar. Bueno, poquito, es decir, necesita una máquina con 256 gigas de memoria y 24 cores. Quiero decir, creo que la media de una máquina son unos $500 al mes en Internet. Pero quiero decir, es relativamente fácil de arrancar un nodo en sí. Y se pueden hacer esta serie de prácticas que os digo que mucha gente hace en este sentido. Pero sí que es verdad que, aunque exista esta característica, sí que permite una serie de casos de uso que no serían posibles en otras redes. Por ejemplo, este que os comento de Hivemapper es un competidor de Google Maps que básicamente creo que en el coche te puedes instalar una cámara por debajo del retrovisor y va grabando como si fuera un Street View de Google Maps tu propio coche. Entonces, digamos que toda la imagen por cada kilómetro que conduzcas con el coche con la cámara encendida te dan te dan la propia cripto que ellos tienen, ¿no? Es decir, si yo tuviera que pagar una fee de $8 por cada kilómetro, esto no sería sostenible, ¿no? Entonces, hay proyectos, este es uno de los mejores, hay dos proyectos en Solana que son los más famosos. Uno es este, que básicamente es para usar los mapas, es decir, es algo que puedes usar como si fueras comprar una API, ¿no? Es decir, yo podría, ahora mismo tengo el pricing, entonces realmente se alimenta por el otro lado de esto, ¿no? Es decir, hay alguien que tiene que pagar para que por el otro lado se pueda dar cripto gratis, ¿no? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que tiene coches en Uber que se instala en la cámara. Sí que es verdad. De hecho, en España hay bastante, quiero decir, el mapa lo he puesto, no sé si, creo que Build the Map. ¿Qué han cambiado? No, aquí salía en la portada. De hecho, creo que, no sé exactamente qué detalle habrá. La zona de Vigo. Sí. Bueno, pero... Bueno, pero sí, por ejemplo, veo que aquí hay zonas que no están aún. Quiero decir, supongo que si ahora alguien se pone la cámara y va por estas zonas, creo que si eres el primero que abre una zona, pues tienen algunas. Yo no la tengo, ya os lo digo. Pero quiero decir, un proyecto como este no podría existir por sí solo en Ethereum, por ejemplo, que es en Bitcoin ya sería mucho más difícil. Y otro que este me parece incluso más bueno, a mí es, digamos, me gusta mucho más, es Helium Mobile, pero tengo sentimientos encontrados con un proyecto como este, que es, tú pones no es este. Hello Helium. Esto es básicamente que en casa pones, no sé por qué siempre todos estos proyectos tienes que poner un cacharro en casa, pero es decir, pones un cacharro en casa que es un hotspot, que básicamente, bueno, supongo, este es el de interior y luego tiene uno de exterior, pero básicamente es como si fuera una red de 3G. Vale, entonces, digamos que obviamente lo conectas a tu conexión de internet y esto da cobertura de móvil a móviles en sí.
Entonces ellos lo que tienen un plan en el que tú pagas $20 al mes si tienes móvil, pues en vez de Movistar o Orange o el proveedor que tienes, pues tú tienes Helium en este caso y la cobertura que tienes es de gente que tiene los hotspots en casa, ¿vale? Esto aquí no funcionaría en Vigo a día de hoy, de hecho creo que a lo mejor me está detectando porque tengo la VPN, pero quiero decir, creo que es Miami el único sitio donde ahora mismo te aseguran que tengas una cobertura como si fueras con un proveedor normal, que es bastante... o sea, no, yo creí que esto era algo pues, que podrías tener y que sería algo gracioso, pues como aquello que tienes una wifi y te puedes ir conectando, pero no, se ve que tienes en Miami han conseguido tener cobertura como si fuera cobertura 4G, 5G, como si fuera un proveedor de... Sí, es que por eso digo que tengo sentimiento encontrado porque... Vale, eso no lo... Eso es. Bueno, bueno, claro, es decir, entonces no están pensados. No. No. Bueno, aquí sí, la verdad que supongo que deben tener una sección a la que no he entrado de cómo es el tema de privacidad en este sentido. No sé si. Pero bueno, al final Google también. Bueno, pero Google tiene un control. Es decir, sí que es verdad que no hay una entidad que te vaya a tener un control. Sí, o sea, bastante. Supongo que se podría hacer lo mismo aquí, ¿no? Al final ellos están recibiendo imagen que podrían estar filtrando de alguna manera. No lo sé, no tengo ese detalle. No soy usuario en concreto de eso. Pero quiero decir, uh, por ejemplo, hay un tercer proyecto que está en marcha que no tienen, que es reemplazar Uber con una herramienta que se basa en cripto. Es decir, que los conductores, en vez de tener que usar Uber, que normalmente la queja principal de Uber, tanto pues, lo que hay aquí, que es Uber Eats, o si estás en Madrid o en cualquier sitio de los coches en sí, es que se quedan un 30%. No, creo que es más. Depende de la situación, se pueden quedar bueno, es decir, que al final el conductor no recibe toda la cantidad, ¿no? Pues entonces hay algunos proyectos que se basan en ese sentido. Todos estos serie de proyectos en los que siempre hay alguien que ofrece un servicio, que hay otra persona que lo puede validar y lo puede pagar, que normalmente es la persona que recibe el servicio, siempre están encontrando el caso de uso en temas de blockchain. Hay desde pasear perros hasta, ¿sabes?, de cosas por el estilo. Hay este tipo de aplicaciones que son los casos de uso que para mí son los que me merecen la pena de la parte de blockchain. Al final, pues que haya una moneda, un perro con un sombrero que haya mucha gente que esté pagando por ella, pues no es la parte que más Pero quiero decir, sí que son este tipo de proyectos los que digamos, me hicieron hacer un poco más el cambio. Y os digo que el caso de uso de Solana son este tipo de proyectos en los que requieren que las fees sean muy pequeñas, ¿no? Y el tercero más grande es el mobile, juegos en sí, es decir, el micropayments dentro de juegos o juegos on-chain que se llaman, en el que cada las acciones que hacen los jugadores
pues quedan grabadas en el on-chain, que en algún momento pues puede servir para que se gane dinero. Normalmente cuando, es básicamente es lo que os comentaba al inicio, que es decir, el tener que pagar una fee de $8 limita mucho los casos de uso. Digamos, el caso de uso de Solana es velocidad y lo que serían las fees más económicas. Bueno, el tema es cómo funciona, cómo arrancan estos proyectos a día de hoy de temas de blockchain. No está tan estandarizado y ya os digo que parece es un poco el entorno startup de 2014 o sea, de hace 10 años atrás. Es decir, hay hackatones, hay, en este caso son las Hacker House, que básicamente son reuniones que son de 2 días, que normalmente ocurren en algunos lugares normalmente eran bastante europeas lo que eran en la parte de Solana, pero ahora están moviéndose si es un poco más difícil moverse a Nueva York o Dubái, pero por ejemplo en Londres puede ser. Quiero decir que todos los desarrollos o todas esas aplicaciones, por ejemplo, estas dos que hemos visto, han salido de sitios como esto, que son como hackatones y esta parte. Esto es el parecido a lo anterior, pero esto es lo que hizo la gracia Eloy para decirme de venir aquí, que es hubo un sitio que se llamaba Mountain Down, esto era en Salt Lake City, que es en Utah, es en la parte de Estados Unidos, la parte más interior de Estados Unidos, un mes entero en el que básicamente ibas allí y ibas por la mañana y desarrollabas, había gente que daba charlas, alquilaron un WeWork y estuvieron durante un mes varios equipos desarrollando cosas. Lo digo porque estuve este mes pasado, estuve todo el mes allí y básicamente es ir allí y hacer esto. Claro, requiere poder pagarte un viaje a Estados Unidos y estar un mes allí. Sabes que aunque te paguen la comida, por allí daban de comer cosas de allí, pues no es tan accesible. Y la que es un poco más accesible es, sí que hay hackatones online, en ese sentido, pero todo el concepto es sobre esto, es decir, no hay empresas a día de hoy que están haciendo productos y que están contratando, por ejemplo, Jaimapper o las que hemos visto, obviamente están contratando ingenieros de la parte tanto de hardware como de software, pero lo que son las ideas nuevas van por este concepto de hackatones, que bueno, puede ser atractivo o puede ser no tan atractivo. Yo con 10, 15 años menos me resultaban más atractivos que ahora y bueno, por el vídeo que os he puesto antes, pues quería un poco tener este feeling y es por el que me metí en este rollo. Y otra es lo que se llama el Crypto Twitter, que es participar en lo que es la comunidad, que básicamente es. El tema es que lo que he hecho yo al final es todo lo anterior, es decir, he ido a un hacker house, estuve en Salt Lake City, estoy haciendo un proyecto para este proyecto online, de este hackathon online que Eloy también me está ayudando porque tiene que ver con temas de BPF y estoy activo en las comunidades, entonces estoy haciendo el cambio hacia esta parte porque apetece, no por nada, no hay nada ni mejor ni peor en este sentido. Pero sí que es verdad que yo os digo que el movimiento no es tanto de me voy a poner a buscar un trabajo de forma normal en blockchain, sino que tienes que moverte un poco más por, no voy a decir trabajar gratis, pero es decir, querer aprender gratis haciendo hackatones, que no es un caso de uso normal. David no da. ¿Sabes? No, a David le dices, no tienes que cobrar y él no te va a facturar allí ahorita, no le convence tanto el rollo. Pero es como está funcionando. Y bueno, en principio nada más, este era un poco todo el concepto. No sé si tenéis alguna pregunta o algo en este sentido, algo que no ha quedado claro. Quizás debería haberlo incluido aquí, es la idea, pero es decir, el primer punto de entrada es la documentación de desarrolladores. O sea, la documentación sí está montada, bastante bien montada, y no solo es la parte de las docs en sí sobre cómo funciona la red, que es lo básico, es
aprender qué es una cuenta, qué es un programa, cómo funcionan las transacciones. Toda esta parte de la parte de la izquierda es hacer una lectura de esto, pero sí que la propia de ellos tiene un Developer Learning Center en la que tienen diferentes, diría de diferentes estilos. Es decir, este es un curso que va por diferentes módulos y que empieza por temas de Web3 y acaba aprendiendo temas de Rust. Hay un bootcamp de 3 días que está montado en YouTube. O sea, lo que diría en este sentido, realmente son vídeos de 1 hora y creo que el bootcamp tiene 5 o 6 vídeos en los que primero es la parte web, luego entran en la parte de Rust, luego empiezan hablando de temas ya un poco más avanzados como DeFi, que es cómo hacer, crear tus propias monedas, cosas por el estilo, o cómo trabajar con esto. Oracle es un concepto principal que a veces se necesita tener información que no está on-chain, como por ejemplo es cuánto cuesta una la red de Solana no sabe cuántos dólares cuesta Solana. Entonces hay veces que hace falta tener una especie de, se llaman oracles, pero al final son programas que traen información desde fuera de on-chain y que la dejen que está en la validez. Lo bueno que está bien montada la documentación porque yo personalmente soy de vídeos como este. Yo hago bicicleta en casa con un trainer y me pongo hago la bicicleta y me pongo el vídeo delante, básicamente. Pero hay gente que es más de hacer el tutorial siguiendo los pasos, escribiendo el código cada uno de ellos. O sea, sí que lo tienen bastante trabajado a nivel de poder adaptarse a diferentes estilos, ¿no? De la parte de aprendizaje. Sí, tienen la mejor forma de verlo es el Explorer en sí, que es se puede ver, en este caso es DevNet, pero quiero decir en Mainnet. Esta sería la principal, que se puede ver, en este caso se llama slot, pero es el bloque, que es cuál es el último bloque que se ha creado y todas las transacciones, por ejemplo, que tienen ese bloque en sí, y tiene 3 redes, testnet, DevNet, y el custom es, pues lo puedes montar en localhost, por decirlo de alguna manera, y trabajar con ello. Esa es una forma de aprendizaje. También os digo una cosa, a mí no me resulta atractiva la parte de hacer aplicaciones en Solana en sí, quizás lo tenía que haber dicho, es decir, hay mucho de la parte de ingeniería de Solana es hacer smart contracts, que es hacer los programas que corren on-chain para que la parte esta de Hivemapper funcione, ¿no? A lo que se conecta la cámara para que, por un lado, suba la imagen a donde se haya de subir para procesarla y que pague al... Esta parte no es muy atractiva para mí, pues en realidad son programas que tienen 200 líneas que en realidad hacen básicamente siempre lo mismo, ¿no? Que es, quiero mover dinero o quiero hacer una acción en concreto. Es un poco lo mismo. Yo realmente me centro en la parte de infraestructura, es decir, esa otra que también está en los docs. Es decir, si los core concepts serían lo mismo, en vez de saltar a la parte de desarrollo, que era lo que os había enseñado, la otra parte es un poco más difícil, pero es Solana How to Run a Node, que es cómo correr un nodo de Solana en casa. Lo estuve intentando, es un poco complicado, he tenido que comprar 256 gigas de memoria en China, que quiero decir que haces este tipo de cosas para intentar. La parte de infraestructura, básicamente está haciendo un proyecto que se llama Encimitas, que es hacer herramientas de monitorización para aplicaciones en Solana. O sea, me gusta más la parte de infraestructura porque es la parte que hago también en mi día a día, ¿no? Entonces, lo quiero decir porque hay la parte de smart contract sería lo que sería desarrollo en backend a día de hoy. Sí. Claro, entonces, lo digo porque no resulta tan atractiva. Sí que hay mucho trabajo de esta parte de smart contracts, sí, y hay muchos cursos, universidad, y sobre todo para migrar, pero he de decir que personalmente no la he encontrado muy atractiva. Es totalmente diferente. O sea, se pueden hacer en TypeScript, hay un framework, Ethereum tiene lo más famoso, hay varios, pero el más famoso se llama Solidity y el más famoso de Solana se llama Anchor,
que no tiene que ver. Hay un proyecto de migrar, de que haces el smart contract en Solidity y no sé si la palabra es transpilar o se compila pero no creo que no está todavía a día de hoy. Lo digo porque hay mucha gente hay mucho programador de Solidity y que están interesados en migrar a Solana y están viendo cómo poder hacer la compatibilidad, pero creo que a día de hoy todavía no está. Bueno, hay gente que se puede hacer bastante en TypeScript. Tiene una librería oficial de Web3 y es TypeScript que puedes hacer transacciones. Porque, bueno, no hemos entrado mucho en detalle, pero en realidad se puede hacer mucho sin tener que hacer un smart contract. Es decir, yo puedo generarme una API que haga la parte de web 2.0 que yo quiero hacer, ¿no? Como yo que sé, por ejemplo, el caso de Hivemapper. Yo puedo tener mi API hecha en Go o en cualquier lenguaje, en Java, y que recibo de este cacharro recibo las imágenes en sí y luego tener una parte de cripto más o de blockchain más pequeñita que se encargue de pagar a esta persona en concreto, ¿no? Entonces hay un mix en ese sentido que no todo tiene por qué estar hecho pues muchas veces los trabajos es, bueno, sí, tienes que saber Go y también Rust para poder, porque la API a lo mejor está hecha, hay este tipo de cosas. ¿Y ecológico? ¿Cómo es ecológico? Es una gran pregunta. Cuando se utiliza Proof of Stake es más ecológico. Concretamente Solana tiene 2000 nodos. Ahora mismo la parte ecológica sería cuánto cuesta correr 2000 servidores de 24 cores mínimo y esa es no te lo sé decir. No, quiero decir, no es un Bitcoin que requiera. Sí, es que son 2000 nodos. 2000 nodos no es un impacto ecológico, pero no es Bitcoin en este caso. ¿Y los copilots y tal, qué tal programan? Pues bastante bien, en concreto. Más que nada yo pago todos. Quiero decir que al final pago ChatGPT, pago Copilot, quiero decir, pago Perplexity. Y hacen bastante bien el trabajo. Sí que es verdad que hay una parte de seguridad que se debe pasar siempre, pero hay herramientas con las que puedes pasar una ejecución de seguridad sobre un smart contract que tú haces. Pero sí, para mí las tres cosas de AI que funcionan mejor, que es cuando tienes que hacer un frontend. O sea, ya, no sé, yo ahora casi soy frontend developer. Puedo hacer porque lo hace o cuando tienes que hacer temas de APIs, de que le pasas una especificación de un Open API y tienes que hacer una integración. Obviamente con chat, una integración en backend que trabaje con trabajos asíncronos es donde en ChatGPT puedes tener algún problema. Pero todo lo que son cosas no muy profundas, que es decir, dibujo con todo el respeto a la capa de frontend, pero quiero decir, pintar algo pintar lo que es la parte de solo, no el backend del frontend. A veces ya se dice que los frontends tienen la parte de tal y luego tienen más. Pero la parte del frontend bastante bien. Y aquí igual. Cuando explicaste antes de la forma de pasar los datos blogs sí. y Solana, dijiste que, por ejemplo, en Solana y aquí ponías, por ejemplo, 32 para hacer el bloque, por así decirlo, y te lo estabas jugando. No. ¿Qué te estás jugando? ¿Cómo pierdes? Porque en Bitcoin te juegas lo que gastas tú. Sí. Pero en esto te juegas bajo. Sí. Te pueden penalizar. ¿Pero cómo pierdes? ¿Tienes que hacer algo malo o tienes que perder respecto a los demás? No, tienes que hacer algo malo. Tienes que hacer algo malo, sí. Quiero decir, tienes que ser un bad player. Si no eres malicioso, no debería. Pero sí que es verdad que puede pasar que no seas malicioso, pero
que utilicen agentes maliciosos y tú en cierta manera lo hayas, no voy a decir permitido, pero que tiene una mínima serie de requisitos de seguridad que tienen que tener. Entonces, pues puede que te impacten por ahí. Por norma general, cuando lanzar un nodo, yo por ejemplo, ahora no, aparte que no solo es ese dinero que has de poder tener para lanzar un nodo, yo estoy lanzando un nodo en testnet de Solana en casa. ¿Sabes qué es lo que decía antes? Que he comprado memoria para poder hacerlo en casa y demás. Ahí no tienes que poner nada, por decirlo de alguna manera. Y de hecho te pagan por ese nodo. O sea, puedes solicitar, te pagan en mainnet por tener un nodo en testnet, porque en testnet siempre es muy importante en todas las redes porque es donde prueban cada vez que van a sacar algo. Y si no tuvieran una testnet que realmente ejecutara, hay gente que ejecuta programas en testnet como si fuera mainnet porque es gratis. ¿Sabes? Hay backends que están corriendo, pero obviamente no pagan porque el dinero de allí es. Me cuesta entender tanto eso que decías de la multa como la elección random. ¿Cómo funciona eso para que lo haga la red? No lo haga. Vale, Si es así, que entiendo que sí. en Ethereum tienen un protocolo concreto que se desarrolló que va separado de Ethereum funciona por una parte y crearon un protocolo diferente para el que es el seleccionador de nodos, ¿vale? Y se basan en lo que os comentaba, varios factores. Tendría que entrar en concreto la parte de Ethereum, no la conozco tan sí, pero es decir, sé que tiene que ver con si has tenido downtimes 5.2, no sé el número, pero es decir, te penaliza esa parte de downtimes o la cantidad de stake que tienes. Pero, digamos que es una estadística distribuida entre todos los nodos que están conectados. Entonces, tú al final, cuando tú arrancas un nodo, lo primero que hacen todos los nodos de todos los blockchains es conectarse al resto de los nodos que están allí. Y a partir de ese momento, todas las redes tienen un protocolo de comunicación. El de Solana se llama Whisper, es decir, que se van hablando entre ellos de, bueno, pues llevo online una semana, no he tenido ningún downtime, mi performance es es decir, el de Solana, cada nodo se hace su propio yo puedo ejecutar cuántas transacciones puede procesar ese nodo en concreto. El nodo está exportando esta información, que no significa que sea verdad, porque yo puedo mentir, es decir, es un protocolo al final que ellos podrían mentir, pero si luego eres el seleccionado y has dicho que puedes hacer 1000 transacciones por segundo, pero te has quedado en 50, te van a penalizar. Entonces, lo que es es una lógica distribuida entre todos los nodos que están conectados. Los detalles en concreto de esta, pero se puede programar. Al final, mi cabeza ahora no me da, pero sí que me veo que podría llegar a pensar, ¿no? A plantear. No puedo entender quién ejecuta ese random para que sea distribuido. Bueno, hay una cosa que es... Ese detalle en concreto me falta, pero sé que al final hay un nodo que es el que hace una decisión en concreto. O lo que... hay esta parte, no sé cómo salta en Solana de un nodo al siguiente. Seguramente no sea así, pero quiero decir, no lo sé, pero que... Tienes el último bloque, es así. Si lo ejecutan todos y da lo mismo, ya no es random. Es por eso que digo que no es. Sí, no. Ya, pero eso no. No llega. Tiene que ser bonito. Sí, sinceramente, hay una parte, yo os decía, ¿no? Está la parte de smart contract, después está la parte de infraestructura, que es cómo los nodos hablan en sí. Hay una parte matemática en todos los blockchains que personalmente
supongo que puede ser atractivo para, no sé si en este caso, porque, por ejemplo, hay un concepto en Solana que se llaman las local fees, que es que hay veces que alguien está deployando 1000 NFTs o JP y está millones de ellos. Entonces se congestiona la red. Entonces pensaron que vamos a hacer fees por caso de uso. Es decir, para temas de NFTs vamos a crear unas fees. Si alguien quiere ejecutar una transfer, vamos a poner unas fees diferentes para que si alguien deploya NFTs mucho, porque suele pasar muy a menudo, es decir, no afecte el que se ejecute un otro tipo de transacciones. Entonces, vi una charla de media hora sobre cómo está programado esto, no entendí nada por la parte matemática, quiero decir, pero sí que consiguen que se balancee, es decir, que si alguien está deployando miles de millones de NFTs, que alguien pueda hacer otro tipo de transacciones a la vez, o sea, que se bloqueen, que las fees de uno suban, pero que las del otro no suban. Pues hay esa parte que hay que decir que no, yo soy más de la parte entre software y máquina, ¿sabes? El cómo se comunican los nodos en sí, el cómo lanzar los dos proyectos que he hecho en principio. Este Encinitas es un nodo que está corriendo, que por cierto los nodos están siempre al 100% de CPU y a 232 gigabytes de los 200. Quiero decir, sí, o sea... No, o sea, por defecto es como una recarga, ¿no? Quieres seguir trabajando de carga. No, es carga de trabajo en sí, porque por lo general estamos hablando de hardware que ya es caro, ¿vale? Quiero decir, no sé cuáles son el requisito mínimo a día de hoy de Solana, pero sé que los 256 gigas, pero a nivel de CPU no sé cuál es. Vale. Validator requirements. Hardware es creo que con 24 threads no correría. Piden 2,8 de gigahercios. No es fácil conseguir algo que tenga 24 threads y 2,8. Por norma general, a ver, si las CPUs que valen 2.500 euros, sí. Pero quiero decir, la forma de conseguir algo como 24 threads es comprar CPUs de data center, ¿sabes? Los Xeon antiguos que utilizaban en Amazon, que se compran en China. Quiero decir, y no todos llegan a las dos, creo que son de 2,3. Entonces, necesita que tenga esta velocidad, si no, no puedes participar en la red. Y 256, aunque a día de hoy se recomiendan 512 en realidad, pero con 256 pueden correr. Yo he corrido un nodo cuando estuve durante 3 semanas en testnet, y en testnet un nodo necesita la misma cantidad de... Y lo que están haciendo los nodos en sí es validando las transacciones que le llegan de otros nodos, ¿no? Es decir, cuando un nodo genera un bloque, el que ha sido seleccionado genera el bloque, el resto de los nodos están validando cada una de ellas. Y están prácticamente, bueno, para la parte de memoria seguro. Pero sí, sí, de momento este CPU tiene soporte para, creo que hay soporte para gráficas, pero de momento están usando la parte de CPU. El runtime es BPF, quiero decir, al final el runtime es muy parecido al de Ethereum. Bitcoin no tiene una virtual machine, puedes hacer muy poquitas cosas con Bitcoin de ejecutar código, ¿no? Pero quiero decir, en Solana sí que puedes hacer que se ejecute bastante. Entonces, de momento las GPUs no son necesarias, pero sí que hay una versión de Solana que corre en GPU. Que sinceramente no he llegado a entender por qué no hacen el release en GPU. Pero supongo porque básicamente la parte de memoria. El nodo tiene todas las accounts, tiene todas las accounts en memoria por norma general. No, yo diría que es temas de memoria principalmente, porque intentan, si quieres ejecutar creo que Solana corre unas 15.000 transacciones por segundo, aunque de usuario creo que son solo 1.000, pero necesitas que todo esté la mayor parte en memoria. Esa es la mayor diferencia. Y exprime la máquina al máximo. De hecho, hay una parte importante de cualquier
red es cuántos software de validación hay diferentes. Explico, es decir, pues siempre Ethereum tiene su software oficial el que corre en el nodo, pero no es el único, sino que intentan que haya otras empresas o otras fundaciones que hagan su software. ¿Para qué? Pues si en algún momento hay un bug en uno de los softwares, el resto haga que solo se caiga una parte de la red, no se caiga entera. Hay uno que se está creando para Solana que puede hacer 10 veces más transacciones que el que hay y exprimen la máquina a nivel, pues, partes de C que me cuesta mucho llegar a comprender. Tienen hasta partes que han reescrito en ensamblador directamente para ganar velocidad. Pues sí que exprimen la máquina lo máximo posible. ¿En qué demanda es exigente? Creo que es 1 giga. He intentado conseguir 10 gigabytes en Vigo, pero no existen. Lo digo porque tengo algunos problemas con el nodo en testnet en casa, lo estoy intentando correr y consume la red en casa. Y ahora Orange anuncia que puedes coger 10 gigabytes, pero en Vigo es imposible. Se ve que solo, si llamas, el instalador te dice que es mentira, que solo lo hacen en Madrid, aunque se está anunciando aquí. Hombre, supongo que hay, digo para casa, yo me imagino que, supongo que la parte de empresa puedes conseguir 10 gigas. Pero sí, 1 giga, creo que aquí hay una recomendación de tener 1 giga como mínimo, creo que está. Sí, 1 gigabyte simétrico, 10 gigabytes. No, en realidad este es un exceso, no necesitas 10 gigabytes. Con 1 gigabyte pueden funcionar. Ya si quieres ver la tele a la vez, ya a lo mejor es un poco complicado. ¿Qué implementación de ensamblador? Sí, se llama, de hecho, es FireDancer. Es una empresa que ha conseguido un grant de Solana, pero es a New Independent Validator Client for Solana Blockchain built by, no lo pone realmente. Pero quiero decir, es una empresa que, no sé por qué el buscador de Brave, es que es muy, para ciertas cosas no. Bueno, este creo que he encontrado el mismo. Bueno, no tienen. Había encontrado alguno que tenía más información, más guay que este. En teoría es parte que se considera el futuro. La idea es que el 30% de la red más o menos corra con ellos, que es básicamente una nueva implementación del validador en C. Creo que está hecho en C y en ensamblador. No en C++, en C. Sí, trabajo con multimedia y ensambladores. Todos los módulos tienen de correr de web y ensambladores. Son funciones de identificadas en ensambladores. Hay una especie de. Yo creo que al final todos son ciclos, es decir, hemos intentado correr hacia lenguajes cada vez más abstractos y ahora yo veo una tendencia de volver hacia abajo. Es decir, porque parte de mi trabajo a día de hoy en el banco en sí, o sea, en mi día a día, ahora por ejemplo es hacer cosas en BPF de monitorización y no es hacer cosas en ensamblador, pero es hacer un módulo que va a ir en un kernel. Entonces, no todo digo, ¿por qué tengo que, sabes? Es decir, ¿por qué tengo que hacer este tipo de cosas? Veo como que siempre una parte que he visto de la tecnología es que siempre es como una, hay veces antes era CSS, luego JavaScript, luego la gente se iba a CSS again, y es un poco así. Ahora veo como una tendencia a bajar más a nivel de la máquina o a aprovechar un poco más. No sé por qué. A lo mejor es un. En el caso de uso de la parte de functions as set, lo que es más rápido que sea la ejecución puedes ahorrar. Pero más nadie está haciendo ARA, tú intentas ir más. Yo creo que Edge es otro caso donde se está subiendo al máximo. En los casos de uso, sí que requieren Sí, antes era lanzar todo en paralelo en AWS y ahora hay incluso este movimiento de irte de AWS, es decir, volver al bare metal y montarte los servidores en casa, ¿no?
aquí en informática es verdad que siempre estamos en realizar, ¿no? Puedes distribuir, vamos a cloud, ahora vamos a ello. Ahora sí. Sí, no hay, bueno, ahora no sé si todo el tema de inteligencia artificial acabará cambiándolo todo de cierta manera, pero no lo sé. Sí. Se desarrolla la capacidad de cómputo y las nuevas tecnologías pueden aportar cosas que los 70 la tenía programada en ensamblador, no había recursos. Entonces todo lo que programaba en ensamblador. Pero hay y ahora limitados. hay recursos de sobra y nadie programa en ensamblador. En ensamblador y empieza a ver la inteligencia artificial. Ahora es como los coches. El consumo de combustible en los coches. Hemos utilizado la hostia de se llama lo mismo. Has pasado por todos los hitos. Pero y volveremos a lo otro. Eso es lo que volveremos. Es lo que no. No sé. La forma, sé que no es lo mismo. Para que la rosca o el dinero. Y hay momentos que utilizas lo puedes hacerlo rápido, ágil, en pantalla. Ágil en lo que sea. La dirección depende de qué momento de la Tal cual. La pasta es no, pero yo estaba haciendo cosas de alto nivel, quiero decir, de alto nivel de abstracción durante 8 años seguidos, y ahora de repente me caen cosas de hacer instrumentación o hacer cosas en estilo en BPF, en Go. O sea, no tengo que hacer C++ ni nada por el estilo, porque se puede hacer desde Go. Podría hacer en Rust también, pero me están cayendo este tipo de cosas. Que yo guay, porque yo os digo, la gracia es cada uno encontrar la parte que... mi parte favorita de hacer software es la parte medio máquina, medio puedo hacer backend puro, pero la parte que tiene algo que ver con la máquina me mola. Entonces, por eso este tipo de cosas. Pero sí que hay diferentes áreas, no solo es la única. Hay la parte muy matemática y hay la parte de smart contract, que es la experiencia de usuario, ¿no? El hacer una app en sí o algo por el estilo, eso también hay bastante. Y la parte de frontend también, hacer frontends para, pues al final todo tiene que tener un frontend, también hay bastante. Hay muchos más. ¿Por qué Solana y no? No, el por qué, no tengo ningún selling point para cada una de ellas, tiene unas características. Puede ser tanto como el lenguaje. Está hecho Cosmos, por ejemplo, que está hecho en Go, porque querían que Go, pues Go es un lenguaje para productividad. En concreto la conozco porque hice algo en ella, pero no hay, cada una tiene unas características para el caso de uso que intentas soltar. Y lo que luego está es que cada trade-off que haces o cada decisión que haces que te quita unas cosas y te quita seguridad, pero ganas velocidad, lo intentan solventar de algunas maneras, no de las más óptimas en muchos casos, ¿no? Pero en realidad son casos de uso diferentes. Cada una es crear un blockchain a día de hoy es como los que se creaban un framework de JavaScript hace 3 años. Es decir, no estás contento con las que hay porque piensas que el caso de uso que tienes en tu cabeza es el más o el mejor, o el que o crees que va a tener vas a poder capturar un por ciento o de un tanto por ciento de las aplicaciones que tienen problemas en el resto y te lanzas a hacerlo. Yo creo que esa es la mentalidad, ¿no? No, tú necesitas
al final es como hacer cualquier producto. Necesitas una ¿cómo vas a plantear el producto para tener una cuota de usuarios que te prefieran al resto de las? ¿Por qué vas a ser mejor, no? Tienes que tener un selling point. Igual no existe la red perfecta para todo. Hay redes para cada aplicación. Claro, es decir, si Bitcoin tuviera una máquina sobre la que puedes programar, una virtual machine, como tienen Ethereum y Solana, y funcionara a la velocidad de... Voy a decir, pues Solana necesita trabajar más rápido aún. Quieren bajarlo a 200 milisegundos, que es el estándar de las tarjetas de crédito. Si Bitcoin ya lo hiciera, no hubiera caso de uso por Solana, nadie lo usaría. Es el tema. Claro, ¿qué trade-offs tienes que hacer en Solana para que esto funcione? Hay mucha parte técnica, ¿no? La que hemos hablado, es decir, ya no puedes hacer un proof of work. ¿Por qué? Porque necesitas que haya realmente el proof of stake es un tema de velocidad, es decir, ya no tienes todos los nodos compitiendo entre sí, sino que hay un nodo que es el que va a ser seleccionado, es el que va a procesar, ese nodo tiene que funcionar muy bien y el resto solo tiene que validar las transacciones, ¿no? Puedes delegar el trabajo, por decirlo de alguna manera. Una blockchain francesa, una red, que la generación tecnológica que tienes que se puede votar la red para estar los haters no tienen derecho a votación y se hacen votaciones para votar a propia evolución. Y claro, esto es un diferencial técnico, porque intentarán de alguna forma. En Solana ya se han hecho implementaciones en ese sentido. No core en la... Claro, el tema es lo que os decía antes. Luego salen ideas en un blockchain y se intenta adoptar en otros. Bueno, está el Ethereum Classic, que todavía creo que es Bitcoin Classic, se utiliza más, que decir, siempre cuando hubo, pero sí, es decir, ha habido dos hard forks, uno de Ethereum y uno de Bitcoin. Son las dos que lo tienen. De hecho, puedes comprar Ethereum Classic a día de hoy, no sé qué precio tiene, pero todavía hay gente que funciona. Y Bitcoin, el Bitcoin original, más casos existe el Bitcoin Classic, que es la idea original de Bitcoin del paper de 2010, ¿no? Y luego hubo un momento en el que cambiaron porque vieron que no escalaba, pero hubo gente que dijo que se quería mantener la idea original y todavía existe. Y todavía hay mucha gente que lo compra. Sí, por ejemplo, esta de las votaciones, hay un concepto que se llama los DAOs y básicamente es una organización autónoma descentralizada. Es el nombre. En Tezos creo que es intrínseco dentro de él, pero Solana, por ejemplo, tienen su propia implementación. Bueno, básicamente te la puedes montar tú. Es decir, realmente un DAO, el funcionamiento interno es una serie de reglas que se pueden programar en cualquier lenguaje. Entonces, hay gente que se ha montado sus propios sistemas de DAOs y creo que puedes lanzar una industriosa de esta manera, por decirlo de alguna manera. Y Luis podría irse de vacaciones de vez en cuando, ¿sabes? Quiero decir, todo el mundo pueda decidir de una manera, no sé cómo, ¿no? Cada DAO, por decirlo de una manera, tiene unas reglas sobre cómo se va a operar, ¿no? Y cómo se va a votar, cómo se va a decidir cada una de las cosas. Entonces el futuro de organizaciones abiertas es un poco la... No, es el hoy me engañó. A ver, el tema es... Pero estuvo la gracia porque nosotros ahí hacemos un café a muchas mañanas con Eloy y demás. Entonces hubo la gracia cuando estuve en este rollo de Salt Lake City, que estaba con los CryptoBros, entonces estuvo a Eloy le hace mucha gracia el rollo este. Y le iba contando historias de
de lo que pasaba por allí, yo que sé, la gente iba todos con las Apple, se compraron como 30 que luego devolvieron la mitad, ¿sabes? Por el día programabas, por las noches se jugaba al póker allí, o sea, es un entorno un poco... O sea, Eloy le hacía mucha gracia y me dijo que dar la charla. Mira que Eloy no es muy de todo el tema de cripto en general, ¿no? Pero este tema le hizo gracia. Y que está escrito en Rust, básicamente. Nada.